a hablar un poco sobre quiénes somos Asturias Acoge y las actividades que hacemos. Pues somos una asociación que proteja los derechos de las personas inmigrantes en Asturias y trabajamos principalmente con personas en situación irregular, es decir, que se encuentran en España sin permiso de estancia o residencia. Estar en situación irregular no significa que estas personas pueden ser encarceladas, porque no es delito estar en situación irregular, no es más una infracción administrativa. En la asesoría jurídica, en Asturias Acoge, ofrecemos servicios gratuitos a extranjeros y principalmente ayudamos a personas en situación irregular. Ayudamos a las personas a solicitar el asilo, o también los guiamos a través de las 3 autorizaciones de residencia concedidas por circunstancias excepcionales, como el arraigo social, que es lo más común, y es para los extranjeros que tengan vínculos familiares en España o estén integrados socialmente. Y algunos de los requisitos para eso es haber permanecido en España al menos de 3 años y tener un contrato de trabajo indefinido. El siguiente es el arraigo laboral para quienes que hayan trabajado como 6 meses y hayan tenido una residencia continua en España durante los últimos 2 años. Últimamente, el arraigo familiar es para quien es padre o madre de un menor de nacionalidad española, o sean hijos de padre o madre que hubieran sido originalmente españoles. Pues también en la asesoría jurídica ayudamos a las personas a poner en orden sus requisitos para la nacionalidad española. Les ayudamos a apuntarse en el examen de conocimientos constitucionales y socioculturales de España del Instituto Cervantes. También ofrecemos clases los viernes para ayudarlos a prepararse para este examen. Y ofrecemos muchas más clases educativas en Asturias Acoge. Para enumerar algunas, ofrecemos clases de español, informática, clases de apoyo para la obtención de carnet de conducir, clases de costura y clases de inglés, que es lo que yo enseño ahí. También realizamos actividades educativas y visitas. Por ejemplo, creo que en el pasado hemos ido a visitar el Museo de Bellas Artes de Oviedo. También trabajamos en diferentes proyectos en nuestra comunidad, como el proyecto de Huerta Acoge, que este proyecto es para los inmigrantes y estudiantes en el colegio, aprendan un poco sobre la agricultura ecológica, hortalizas y compost. Otro proyecto que tenemos es la madriguera, con muchos niños, niñas y sus familias en la comunidad, y ellos realizan muchas actividades creativas y artísticas. Tenemos un montón de obras de arte en nuestra oficina y es muy guay. Y en la área social contamos con un fuerte de red de apoyo. Ofrecemos información y orientación sobre el acceso a vivienda, la obtención de la tarjeta sanitaria y asistencia social. También damos ayuda alimentaria, y cuando alguien se acerca y se dice que necesita algo, lo que conseguimos, ya sea un microondas, una plancha, un lugar seguro para quedarse, lo que sea, los conseguimos. También ofrecemos varios talleres de formación. Por ejemplo, hicimos recientemente un taller desmontando los bulos sobre las personas inmigrantes. Además, este año iniciamos un proyecto en colaboración con la Clínica Jurídica en la Facultad de Derecho en la Universidad de Oviedo, y ha sido muy divertido asistir y aprender el derecho español y tener conversaciones abiertas sobre la ley, los diferentes escenarios en los que uno puede encontrarse y lo que se puede hacer para obtener la nacionalidad, regularizarse o solicitar una estancia por estudios en España, por ejemplo. Creo que esas son nuestras actividades principales en Asturias Acoge.
Voy a empezar haciendo una distinción que es muy importante entre la figura de refugiado y lo que está pasando ahora con las personas ucranianas que están llegando a España, que es una protección temporal. Y esto me parece importante distinguirlo ya desde el principio porque, bueno, creo que a veces hay un poco de confusión también por lo extendido que está el término refugiado para referirse a todas las personas que huyen de su país por motivos como es este o de un conflicto armado. Pero realmente la definición de refugiado actual, digamos desde el punto de vista jurídico, mana de la Convención de Ginebra de 1951, que se realizó en el marco de las Naciones Unidas y posteriormente se amplió en un protocolo en 1967. Atendiendo a estos instrumentos jurídicos, un refugiado es una persona que tiene un riesgo fundado de sufrir agresiones en su país por motivos de religión, raza, nacionalidad o pertenencia a un grupo social determinado. Esta definición aparentemente no incluye a las personas ucranianas porque ellos realmente no existe una persecución individual, están huyendo porque hay un conflicto armado en el territorio donde residen, pero no encajaría en la figura, digamos, tradicional que recoge esta Convención de Ginebra. De hecho, hay que tener en cuenta, y para esto me gustaría citar a un autor que es José Díaz de la Fuente, en un trabajo que tiene, es un doctor en Derecho y este fue su trabajo, su tesis doctoral, ¿no? Que se llama Refugio y asilo por motivos de orientación sexual y identidad de género. En él hace una crítica a que este concepto de refugiado nace de los acontecimientos ocurridos en Europa en la primera mitad del siglo XX. Tenía muy en cuenta a la hora de construir esa figura de lo que es un refugiado que tiene derecho al asilo, todo lo que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial y posteriormente, pero además tanto hasta el punto de que en la propia convención, si la leéis ahora mismo, pone que tiene la condición de refugiado todas las personas que huyen por esos motivos, siempre que hayan ocurrido antes de 1951. Esta referencia evidentemente se eliminó en el protocolo posterior, que como ya digo es del 67. Aún así, el protocolo del 67, digamos que no recoge todas las circunstancias o todas las situaciones que ocurren en el mundo en la actualidad, porque también en el 67 se tenía muy en cuenta que esta condición de refugiado, y es aquí lo que dice el doctor Lafuente, era o estaba pensada para las personas que huían del bloque soviético. Por eso, en la actualidad, hay muchas situaciones de personas que tienen que huir de su país, sobre todo por violencia o extorsión económica, que no tienen la condición de refugiado a pesar de que su vida sí que corre un peligro en el estado del que son nacionales. Estos ejemplos, que además tratamos mucho con ellos aquí en Asturias Acoge, serían, por ejemplo, los de Colombia o El Salvador, que bueno, son países, El Salvador concretamente, que tienen muchísimos problemas con las maras, que son grupos paramilitares, tienen muchísima presencia en el territorio, pero aún así esas personas no tendrían la condición de refugiado. Respecto a si es suficiente esta condición o esta definición de refugiado para el mundo actual, bueno, dejo planteada la cuestión y yo simplemente transmito aquí un poco cómo es la realidad de lo que, desde el punto de vista jurídico, lo que se considera un refugiado y al que se le otorga un derecho de asilo. Porque un derecho de asilo, una vez concedido, por ejemplo, aquí en España, te da derecho a residir y trabajar durante 5 años. Te dan una tarjeta para residir aquí 5 años y te dan un título de viaje que sustituye a tu pasaporte, porque una vez que te conceden el asilo no puedes volver a tu país. Si regresas, pierdes la condición de refugiado y por tanto no puedes actuar como nacional de ese país. Digamos que pierdes tu nacionalidad a efectos legales, especialmente lo que tiene que ver con el pasaporte, que como ya he dicho, lo pierdes y se te sustituye por un título de viaje. ¿Qué pasa con los ucranianos? ¿Los ucranianos no son refugiados? Bueno, desde el punto de vista jurídico, y ahora mismo estoy hablando concretamente de España, para ellos esta figura no sería la correcta. Independientemente de la protección temporal que se movió a nivel europeo, ellos se incluirían en la protección subsidiaria que también está reconocida en nuestra ley de asilo. Sin embargo, para suplir esta carencia, la Unión Europea en 2001 promovió una directiva, que es la Directiva de Acogida Temporal en caso de llegados, de llegada masiva de personas, como es el caso de Ucrania, literalmente porque hay una afluencia de personas que están huyendo de un conflicto armado y se están moviendo por el continente europeo. Esta es la Directiva 2001/55 del Consejo. No obstante que la directiva sea una normativa que se aplique en toda Europa, en toda la Unión Europea, perdón, no quiere decir que los Estados no puedan regular esa materia. Es decir,
La directiva, en este caso, sobre todo de acogida temporal, lo que hace es establecer un marco mínimo que después los estados pueden, y de hecho desde Europa se alienta a que amplíen para otorgar protección, una protección mayor o a mayor número de personas. Bueno, pues la protección temporal que se estableció el 4 de marzo a través de una decisión del Consejo, porque aunque la directiva lleva existiendo desde 2001, nunca ha estado en vigor. Y esta es la primera vez que surte efectos a raíz del conflicto. Y aquí me gustaría mencionar que, por ejemplo, el Defensor del Pueblo Español sí que promovió o recomendó al Consejo de Ministros, al Gobierno español, que utilizase este mecanismo en España para acoger a personas venezolanas, porque, como sabréis, hay mucha afluencia de personas venezolanas, la situación en el país, sobre todo estos años anteriores, ha sido muy delicada y ha dado lugar a un éxodo, especialmente a España, bueno, por motivos lingüísticos y culturales, está más vinculado que otras zonas de la Unión Europea. Sin embargo, el gobierno la rechazó y, bueno, en la actualidad las personas venezolanas, que también desde Asturias Acoge tenemos mucho contacto con ellas, se les ha otorgado otra figura que es la autorización de residencia por razones excepcionales, concretamente razones humanitarias. Esta es una autorización que se da de un año en un año, que si os dais cuenta es un poco, digamos, menos ventajosa que el asilo, que es una tarjeta de 5 años, y todos los años se renueva, se puede prorrogar, en la práctica se hace con las personas venezolanas siempre. Entonces, como iba diciendo, esta es la primera vez que entra en juego o que se activa esta directiva. ¿Qué protección otorga esta directiva a las personas ucranianas? Las personas que están llegando ahora tendrían esa tarjeta o ese permiso de residencia en Europa por una duración de un año. Si no termina el conflicto en Ucrania, que esperemos que sí, pero si continúa, probablemente se siga prorrogando hasta que el mismo termine o hasta que las personas ucranianas a lo mejor se crea otro instrumento para protegerlas de otro modo. También se les otorga un permiso de trabajo, evidentemente, tienen derecho al acceso a la educación y igualmente tienen garantizado o se debería de garantizar por parte del Estado facilitar su derecho a acceder a una vivienda y en caso de que lo necesitasen a los medios básicos de vida para cubrir sus necesidades vitales básicas. ¿A qué personas se les otorga esta protección temporal? Bueno, aquí hay que hacer una distinción. Desde nivel europeo, y esto es ya para toda Europa, todos los Estados miembros de la Unión Europea, se otorga tanto a personas ucranianas que residiesen en Ucrania antes de febrero de 2022, como a personas que tuviesen otorgado una protección internacional allí en Ucrania, antes de 2022 también. Bueno, protección internacional se refiere, por ejemplo, al asilo. Si hubiese una persona que es refugiada en Ucrania, evidentemente ahora mismo tendría protección temporal en la Unión Europea. También incluye esto a sus familiares. No obstante, como ya digo, que las directivas son en lo mínimo y los estados lo pueden ampliar, y así lo ha pedido Europa, que lo amplíen ellos independientemente, España sí que lo ha ampliado, y lo ha ampliado en dos vertientes. Lo ha ampliado tanto a personas de terceros países, o sea, a extranjeros residentes en Ucrania, que residían allí antes de febrero de 2022, como a personas ucranianas que se encontrasen en España antes de febrero de 2022. Por poner unos ejemplos, que además sí que hemos visto muchos aquí en la asesoría, por ejemplo, nos llegó un estudiante marroquí que estudiaba en Ucrania y a raíz del conflicto tuvo que abandonarlo. Bueno, nos contó que cruzó por Polonia, si no recuerdo mal, estuvo en Alemania un tiempo, pero ya tenía familiares en España y a Marruecos no podía regresar. Entonces regresó a España y esa persona ha pedido la protección temporal y previsiblemente se la van a conceder. Simplemente tuvo que enseñar una foto de su permiso de residencia ucraniano y con eso sería suficiente. Ya digo, gracias a la ampliación que se hizo, ¿no?, del ámbito personal de esta protección temporal por parte de España. Del otro lado, de la otra parte que se ha ampliado, pues también aquí, desde hace años, tratábamos con personas ucranianas que se encontraban en España, algunas con autorización de residencia, pero otras también sin ella. Bueno, pues ahora estas personas, como evidentemente no pueden volver a su país de origen, ahora el gobierno de España les da protección a través de la protección temporal también. Lo último que quería añadir es, ¿llegan personas ucranianas a España? Porque claro, evidentemente la lógica misma nos dice que una persona que huye de su país forzosamente por un conflicto armado, como es el caso, se va a quedar lo más cerca de su país, lo más cerca de sus fronteras posible. Esto es cierto tanto en el caso ucraniano, que se ha demostrado que la mayor parte de desplazados se han asentado en Rumanía o en Polonia, que ha visto crecer muchísimo su población,
en este último mes, básicamente. Pero también es cierto en otro tipo de conflictos por toda parte del mundo. No obstante, sí que llegan personas ucranianas a España y a Asturias concretamente, los hemos visto bueno, y están llegando constantemente, ya bien porque tienen familiares o por cualquier otro motivo. Esta es una distinción muy importante también entre refugiados y derecho a asilo y la protección temporal, porque la protección temporal se planteó ya desde el principio, desde que se hizo esa directiva en 2001, para que esa afluencia masiva de personas se distribuyese equitativamente por toda la Unión Europea. Es decir, una persona ucraniana puede pedir la protección internacional en Polonia nada más cruzar la frontera, pero puede también venir a España y pedirlo. Un solicitante de asilo no puede. Un solicitante de asilo al primer país que llega tiene que pedir el asilo y tiene que esperar a que le den la condición de refugiado para poder moverse. Y es una distinción muy importante porque, como veis, se otorga más protección y más libertad a las personas que están sujetas a la protección temporal, pero además también se deja un poco desprotegidas a personas que solicitan el asilo y tienen familiares en un estado al que no han podido llegar inicialmente. Si una persona solicitante de asilo llega, por ejemplo, a Italia primero, pero ella tiene familiares en Alemania, no va a poder ir a Alemania a reunirse con ellos hasta que Italia le conceda esa condición de refugiado. El asilo te lo dan cuando en tu propio país no te pueden proteger de ninguna manera y tú te vas de tu país porque sabes que ahí no te van a dar esa protección y porque necesitas estar seguro y garantizar que te van a proteger y que tal. No es algo tan inmediato como un desplazamiento masivo de personas por una guerra, un conflicto armado de cualquier tipo. Ahí también es un poco la diferencia, porque con el asilo lo que busca esa persona es no volver a su país, no tener que volver a su país, mientras que la protección temporal es más bien que no te vas porque quieres, entre comillas, sino porque no te queda de otra, pero sí que tienes la intención de volver. O sea, cuando pides el asilo, es verdad que que perderías la condición de refugiado si vuelves a tu país, porque si vuelves a tu país estás diciendo que en realidad sí que te pueden proteger y que sí que puedes estar a salvo y te pueden garantizar, en teoría, esa situación, aunque luego en la práctica, pues evidentemente no es tan sencillo. Que una persona huya de su país no quiere decir que no siga teniendo unos vínculos familiares, sociales o incluso culturales muy fuertes, que no quieren decir que no esté igualmente en una situación en la que le están persiguiendo y está sufriendo, está en peligro su propia vida, ¿no? Pero es verdad que al menos tiene sentido respecto a eso, mientras que la protección temporal, pues evidentemente ya no va a haber un mecanismo que te ayude inmediatamente si tú te marchas de España de vuelta a Ucrania, pero tampoco quiere decir que tú, si por ejemplo una persona ucraniana ha venido a España, pero a lo mejor en un futuro quiere volver a Ucrania a ayudar en la guerra y luego volver, no vería yo tampoco ningún inconveniente a nivel jurídico de que le volviesen a dar esa protección temporal, por ejemplo. Mientras que si una persona refugiada hace eso, no sé yo si la oficina de asilo y refugio igual se lo piensa un par de veces, ¿no? Por eso mismo y por esa necesidad de protección más inmediata, cuanto antes en una situación en la que también cuando hay un conflicto armado, pero cuando estás en una situación así, sobre todo cuando tienes que huir lo antes posible, lo último en lo que piensas es en llevarte seguramente toda tu documentación, tu certificado de matrimonio, toda tu documentación e identificación. Entonces también está pensado precisamente facilitar lo máximo posible el acceso a estas cuestiones porque al final la gente no necesariamente está pensando en eso. Para que os hagáis una idea, una persona que solicita asilo, desde que solicita asilo hasta que tiene algún tipo de respuesta, puede pasar tranquilamente un año y medio o 2 años. Bueno, porque se supone que también tienen algún tipo de mecanismo para que se den cuenta en el primer mes más o menos si esa persona realmente no cumple con los requisitos y cuando es bastante evidente que no lo hace y en ese caso directamente ni siquiera admitirían su solicitud. Lo que pasa, que es una crítica que también hacemos mucho, es que en España quien gestiona tanto la protección temporal como el asilo no es la oficina de extranjería, es la oficina de asilo y refugio. Y la oficina de asilo y refugio tiene bastante poca gente trabajando ahí. Entonces, claro, poder la cantidad de solicitudes de asilo que llegan al año a España deben de ser unas cuantas más de 100.000
al año, o no sé si 100.000 y pico son las que resuelven, así que igual son unas cuantas más. Pero prácticamente no les da tiempo a resolver muchos expedientes, entonces tardan mucho, la respuesta llega muy tarde. En todo ese periodo de tiempo, o al menos en los primeros 6 meses, esas personas no pueden acceder a un empleo, no pueden acceder a prácticamente ninguna ayuda ni a nada. En cambio, la protección temporal sí que está pensado para dar una respuesta lo antes posible y cubrir esas necesidades lo antes posible, que por un lado es muy ventajoso porque una persona ucraniana llega ahora, va mañana a hacer el procedimiento y seguramente en menos de una semana o incluso en unos días ya tenga una resolución en la que le concedan la protección temporal, ya ni siquiera de que se lo admiten a trámite o no, ya ni siquiera de que lo van a estudiar o no, directamente le han reconocido esa protección temporal. Y eso viene de la mano de una autorización para poder residir en España, garantizar que no vas a poder expulsar a esa persona, garantizar que va a poder acceder, que va a poder trabajar, que va a poder acceder a la sanidad. Bueno, ya lo puede hacer sin eso, porque bueno, en España sí que tenemos sanidad gratuita y a la que puede acceder cualquier persona independientemente de su situación, ¿no? Esa es la parte buena. La parte mala de que esto sea tan rápido, tan temporal como su nombre indica, es que en el momento en el que termine o consideren las autoridades que ha terminado este conflicto y que estas personas podrían volver de manera segura a Ucrania en este caso, ya se les acaba la protección temporal. Es de 1 año y eso se va ampliando, pero es muy diferente a los 5 años que te dan en el asilo. Entonces, eso también significa que cuando esto se acabe, se acaba. Esas personas que seguramente que empiecen a hacer vida aquí en España y que de hecho yo creo que nunca habíamos visto una movilización por parte de la sociedad y tanto en Asturias como en España para ayudar a las personas, a personas extranjeras que huían masivamente de un conflicto de este tipo. Y está muy bien, pero también significa que estas personas ya están bastante involucradas en nuestra sociedad. Y en el momento en el que les quitemos esta protección temporal, estas personas se van a quedar en situación irregular en España. Yo creo que está muy aceptado ahora mismo, dentro de lo que cabe, otorgar esta protección y este tipo de ayudas, y hay mucha solidaridad de cara a ayudar a las personas ucranianas porque ven como personas refugiadas que están en medio de un conflicto armado, en una situación terrible, pero yo desgraciadamente sospecho que en cuanto esto acabe y estas personas se queden en situación irregular, lamentablemente yo creo que la perspectiva de la gente sí que va a cambiar y no creo que haga mucha diferencia ya entonces con el resto de personas extranjeras en situación irregular en España que están en una situación bastante lamentable. La protección temporal es algo muy inmediato, pero cuando termina, termina, pero de cara a asegurar que luego esas personas van a tener una calidad de vida adecuada o que van a poder seguir viviendo una vida lo más normal posible, pues quizás es más cuestionable, ¿no? Sobre todo lo vemos con personas menores de edad y niños y niñas más pequeñas que han venido de Ucrania y que están haciendo muchos esfuerzos, tanto yo creo que a nivel autonómico como a nivel estatal, por intentar insertar en cierto modo a esas personas, a esos niños y niñas ucranianas lo antes posible en el sistema educativo español, que aprendan español, que conozcan más la cultura española, lo cual es maravilloso, pero ¿qué vas a hacer dentro de 1 año cuando esos niños, qué van a hacer? ¿Volverse a sus casas o quedarse en situación irregular en España completamente desprotegidas cuando acabe el conflicto en Ucrania, ¿no? Hay que pensar también a largo plazo y en este caso España y la Unión Europea, la verdad, yo considero que no lo está haciendo, ¿no? Normalmente, pues con que vayas a la comisaría de policía ya empiezan con toda la tramitación. Es verdad que hubo un tiempo al principio que, bueno, en Asturias acoge, lo vivimos de manera más caótica, sobre todo porque el conflicto armado empieza, pero mientras la Unión Europea empieza a decidir si activar esa directiva o no, si deciden si o concederle la protección temporal a estas personas, ver a qué personas en concreto les van a conceder esto, porque sí que, bueno, hubo un momento que incluso Pedro Sánchez había hecho una declaración diciendo que sí que se le iba a conceder esta protección a todas las personas ucranianas y a las que estaban en España también,
pero al final todo eran palabras por todos lados, todavía no había ninguna declaración redactada ni nada. Entonces, muchas asociaciones y organizaciones de las que trabajan más en la calle, ayudando a las personas a traerlas aquí o cuando vengan, aunque es verdad que muchas sí que venían por familiares también, ¿no? Entonces no necesariamente con organizaciones de este tipo, pero sí que se ha trabajado principalmente ahí al principio en cuestiones más prácticas, ¿no? De poder garantizar un techo para esas personas, alimentación, incluso a veces ya directamente el acceso a la educación para menores de edad, porque en España, independiente, otra vez igual que la sanidad, independientemente de tu situación administrativa, puedes acceder a ello. Entonces tampoco era necesario esperar a que hubiese este tipo de mecanismos. Pero ya cuando salió todo, la verdad que trabajaron bastante rápido, se han adaptado muy, muy rápido. En Asturias nos sorprendió especialmente porque normalmente tanto la Oficina de Extranjería como la de Asilo y Refugio suelen tomarse con calma el adaptarse a cuestiones nuevas jurídicas y habilitar este tipo de, de trámites y todo eso, y la verdad que han trabajado muy rápido. Ahora hay dos comisarías principales, que creo que es la Comisaría de Policía de Gijón y la Jefatura Superior de Policía de Oviedo, que son las que están gestionando todo esto para las personas ucranianas o que puedan solicitar la protección temporal en toda Asturias. Ahora que yo creo que ya está un poco más calmada la cosa, que ya habrán avanzado mucho con los expedientes, incluso se puede solicitar por internet, tienen los trámites también puestos en ucraniano, cosa que sí que es verdad que en otras cuestiones similares como el asilo, pues tienes derecho a tener una persona que te pueda interpretar lo que te está diciendo en tu idioma, y pues para la situación de las personas ucranianas, pues lo mismo, pueden tener acceso a esa traducción y a esa interpretación, ¿no? Evidentemente es bastante necesario, ¿no? Es verdad que ha venido mucha gente de Ucrania, pero también es verdad que ha habido muchísima ayuda por todos lados. Entonces, yo creo que tampoco necesariamente, al menos dentro de las asociaciones y organizaciones que trabajan con otras personas extranjeras, no creo que necesariamente haya habido problema en gestionar eso, porque ha sido muy equilibrado. Es verdad que habrá asociaciones y organizaciones que hayan trabajado exclusivamente con personas ucranianas desde que ha empezado esto, y quizás incluso antes, porque, a ver, es verdad que el conflicto armado empezó cuando empezó, pero ya había gente viniendo de Ucrania mucho antes y ya teníamos personas ucranianas aquí que habían venido por la situación en la que estaban. Yo sí que creo que la administración actuó muy rápido en el conflicto de Ucrania. Yo, por ejemplo, tengo familia ucraniana y sí que es verdad que los primeros días me decían que se sentían un poco solos, o sea, como país, por la incertidumbre que tenían. Y aún así, Europa y en general el resto del mundo sí que creo que han actuado muy rápido, y en la acogida de personas también, en lo humanitario. Pero yo, o bueno, nosotros que ahora semanalmente tratamos con personas de otros estados o personas que viven en situaciones muy delicadas, ahí sí que solo me puedo imaginar la soledad que sienten durante todos estos años, y ahora con esta comparativa, cómo ellos siguen esperando años y años por una denegación de asilo a lo mejor, y otras personas en semanas ya se han sentido más apoyadas. Entonces, reconociendo el trabajo que han hecho desde la Unión Europea y desde nuestro gobierno, y por supuesto los funcionarios de la administración, dándose prisa al establecer un modo, un mecanismo de que las personas ucranianas con los traductores, toda la información está en ucraniano, tienen muchísimos programas de ayudas. Aún reconociendo todo eso y todo lo que se ha hecho bien, también destacar las cosas que no se hacen tan bien, porque bueno, como ONG yo creo, o asociación que trata y trabaja con personas migrantes y extranjeras, creo que es sobre todo nuestra obligación estar también en las cosas malas. Sí que es verdad que normalmente somos muy pesimistas y muy críticos con todo esto porque no nos queda de otra, es lo que vemos todos los días, pero yo creo que precisamente por esto cosas como esta y hablar un poco más sobre la situación de las personas ucranianas, al menos lo rápido y lo bien que se trabajó,
también de vez en cuando nos viene bien para acordarnos recordar que sí que se pueden hacer las cosas bien, que a veces salen bien y que es necesario también para tener esperanzas, ¿no? De cara al futuro y para saber que sí que hay alguna opción para mejorar las cosas y que quizás esta situación con las personas ucranianas sirva como ejemplo tanto para la sociedad como bueno, a nivel legislativo también para considerarlo en un futuro para otras situaciones, ¿no?